En la web de Apromex, que sería apromex.gal, podemos encontrar 3 visores. Uno que sería el visor de la precampaña, es decir, un mapa interactivo que representa los diferentes puntos de la ría donde se puede consultar para saber el porcentaje de cobertura de la mexilla. También podemos encontrar el visor ambiental de la batea centinela, que ofrece información en tiempo real relevante para este cultivo, como podría ser la temperatura y la salinidad. Por otro lado, tenemos el visor de densidad larvaria, que nos ayudará a planificar la preparación de las cuerdas colectoras para la captación de semilla, al poder observar aumentos de larvas en el medio que indiquen los mejores momentos para la colocación. Los datos provienen de un trabajo coordinado entre varios organismos. Por un lado, tenemos el Intecmar, que recoge periódicamente muestras de agua en distintos puntos de las rías, y estas muestras son enviadas a la Universidad de Vigo, donde se encargarán del análisis y de la identificación de larvas de mejillón mediante técnicas especializadas y de su contagio. Estas técnicas se basan en el marcaje mediante inmunofluorescencia con un anticuerpo monoclonal que solo reconoce la larva de mejillón y permite, por tanto, diferenciarla del resto de bivalvos en la muestra. Además, diferenciamos entre los diferentes estadios de desarrollo larvario. Tenemos las larvas en D, que tienen unos 2 días, o las umbonadas, que son unos 22 días. Estas herramientas pretenden ser un apoyo directo al sector. Esto reduce la incertidumbre, mejora la eficiencia de trabajo y nos ayudará a tomar decisiones más seguras y sostenibles.